alguna ocasión usted ha sido víctima de abusos o malos entendidos a la hora de adquirir un teléfono o en su cuenta de telefonía. Por eso, hoy en el espacio de Cerca con el Consumidor vamos a hablar de los derechos que usted tiene como consumidor para evitar futuros inconvenientes y saber también cómo reclamar. Como siempre, nuestro experto Julio Cegueda, asesor de la Defensoría del Consumidor, nos acompaña esta tarde para tratar este importante tema. Julio, bienvenido. Gracias, Elida. Buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes. Julio, ¿cuáles son los derechos y deberes que todos tenemos como consumidores en el tema de la telefonía? Fíjate que en el tema de la telefonía vamos a encontrar dos fuentes de derechos. Uno, en la Ley de Protección al Consumidor, porque tutela a todas las personas que en algún caso son consumidores. Estamos hablando del derecho a la información, el derecho a la educación, el derecho a ser tutelado por la Defensoría, el derecho a tener acceso a medios alternos de solución de conflictos y otra cantidad de derechos que está en el artículo 4. Pero además, en el tema de telecomunicaciones también vamos a encontrar una cantidad de derechos que le aplican exclusivamente a las personas que han adquirido un servicio de telefonía, y esos están en la Ley de Telecomunicaciones. Entonces ahí aparece que, por ejemplo, una persona tiene el derecho a que no le desconecten arbitrariamente su servicio. Es decir, que de repente uno está haciendo una llamada y escucha una interferencia, por ejemplo, una baja de señal, un ruido extraño, todo eso es ilegal y la persona puede poner una denuncia por todas estas interferencias o interrupciones que puede tener el servicio de telefonía. Esto es algo que la Ley de Telecomunicaciones protege a las personas. Entonces, prácticamente... ¿Y esto ya sea fija o móvil? Fija o móvil, sí. Aplica para cualquiera de los dos medios, inclusive prepago o postpago también. Me aplica a todos. ¿Y esto te aplica también, Julio, cuando vas a algún lugar y no tiene señal el teléfono? Precisamente ese es otro de los temas, que si la empresa me ha ofrecido una cobertura determinada, porque normalmente con el contrato me dan a mí un mapita del Salvador, ¿verdad? Y ahí me van diciendo, mire, esto que está oscurito sí tiene señal, y lo que está en blanco no tiene, y lo que está cuadriculado a veces sí y a veces no. Entonces, si yo estoy en uno de los lugares que es oscurito, por ejemplo, donde me han dicho que tengo señal y no tengo señal, ese sería un incumplimiento contractual que me protege la Ley de Telecomunicaciones para que yo tenga servicio en esos lugares en donde me han ofrecido que sí lo tengo. Julio, ¿cuáles son los motivos por los que más reclaman los consumidores? Fíjate que los motivos en el tema de telecomunicaciones son esencialmente dos. Uno son los cobros indebidos. De repente una persona dice, no, esta llamada que aparece al Vaticano, ¿verdad? Y mire, yo no lo he hecho, yo no conozco al Papa, no ha hecho la llamada de teléfono y reclaman porque les parece extraña ese tema de las llamadas. Ese es uno de los principales reclamos. Y otro reclamo que es muy recurrente en el tema de telecomunicaciones son los aparatos móviles, que estas empresas operadoras no solo se dedican a venderme el servicio, sino que también me venden un aparato, me venden un terminal libre, por ejemplo, o ya con algún tipo de señal. Entonces muchas personas llegan a decir, mire, este aparato que me vendieron no me funciona. Se arruinó, no me da señal, no se escucha, no marca, cualquier desperfecto que el aparato tenga. Esos, digamos, son los dos reclamos más recurrentes que tenemos. De repente, cuando uno lo compra, Julio, funciona bien el aparato, y a los 2 o 3 meses ya no empezamos a escuchar. Y sí, a mí me ha ocurrido, he llamado a la compañía y me dicen, no, ahí lo que le sale mejor es que compre otro aparato. ¿Es legal eso, Julio? Fíjate que ahí depende bastante de cómo ha sido la contratación. Normalmente, lo que hacen estas empresas es darnos en comodato los aparatos. O sea que prácticamente me lo regalan, ¿verdad? Me lo dan prestado mientras se cumple el primer periodo obligatorio del contrato y al final de ese periodo el aparato ya es mío. Pero independientemente de si me lo regalan o me lo venden o me lo alquilan, hay una responsabilidad que los operadores tienen en asegurarme que el aparato funcione correctamente. Claro. Entonces, algunos de ellos me van a dar una garantía, me van a dar un papelito que dice, sí, este aparato está garantizado por 6 meses, por ejemplo, por un año, tal. Si es un tema de garantía, la empresa está obligada a intentar repararme el aparato en 2 ocasiones, sin costo para mí, ¿verdad? Sino que es obligación de ellos. Si no lograran reparar el aparato en esas 2 ocasiones, ya le nace al consumidor la posibilidad del derecho de pedir el cambio o la devolución del dinero si es que ha sido un aparato vendido. Esto es si tiene garantía. Pero hay otro escenario en el tema de los aparatos que es el seguro. A veces adquirimos un seguro cuando estamos adquiriendo un aparato celular. Entonces, en esos casos sí, el seguro puede cubrir el reemplazo de una terminal, sobre todo cuando estamos hablando de pérdida completa, me lo robaron, se me perdió, lo que fuera, puede ser que el seguro me dé la cobertura para que yo cambie directamente un aparato. De manera muy breve, Julio, ¿cómo podemos reclamarlo? ¿Hacemos directamente con la compañía o nos vamos con la Defensoría? Fíjate que como estamos hablando de 2 tipos más comunes de reclamos, en el de cobros indebidos es importante, es necesario que las personas
personas primero hagan su escrito, hagan su documento de reclamo a la empresa. Y la empresa cuenta únicamente con 10 días para poder resolverme ese reclamo. Si en ese periodo de 10 días me contestan desfavorablemente, o sea, me dicen, no, mire, la llamada sí la hizo usted o se ha inventado cualquier otra excusa, entonces la persona puede interponer un reclamo en la Defensoría del Consumidor. Si la empresa no le responde, entonces tiene que poner el reclamo en CIGET. Esa es la vía adecuada. En el caso de las terminales, las personas, si tienen un daño o un mal funcionamiento del aparato, pueden ir directamente a la Defensoría a poner su reclamo. Perfecto, gracias Julio. Bueno, te esperamos la próxima con más consejos prácticos. Estamos para servirles.